Hola chicos, hoy vamos a platicar acerca del sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunológico lo podemos dividir en dos, que es el sistema inmunológico innato y el sistema inmunológico adaptativo. Para empezar con esto, primero quiero mencionarles un término que va a ser muy utilizado a lo largo de esta videoconferencia, que va a ser el término de antígeno, ¿sí? Ok. Antígeno se refiere a cualquier molécula que pueda reaccionar con el sistema inmune. Generalmente nos referimos a moléculas de agentes patógenos, de agentes extraños, y los antígenos, pueden ser reconocidos por su estructura bioquímica, es decir, por proteínas, lípidos, aminoácidos, ARN, ADN, lípidos, glucolípidos, etcétera, ¿no? Fosfolípidos, etc. Entonces, las células inmunitarias no interaccionan con la totalidad de la molécula, es decir, no la reconocen toda, sino que reconocen partes muy específicas que se denominan epítopos, ¿sí? Un epítopo, una molécula inmunogénica, un antígeno, puede tener varios epítopos, como lo menciona aquí, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? En este esquemita que tenemos a la izquierda. Es decir, podemos tener 4 células inmunes y esas 4 células van a reconocer a este antígeno a través de diferentes epítopos, pero la van a reconocer de diferente manera, pero van a reconocerla, ¿no? También estos epítopos se conocen como determinantes antigénicos. La inmunidad innata. Esta inmunidad debemos de aclarar que son mecanismos moleculares y celulares que se montan antes, aquí está la palabra clave, antes de una infección y cuyo fin es prevenirla o eliminarla. Nosotros, a través de millones de años, hemos convivido con bacterias, con virus, con parásitos, etcétera. Entonces nuestro cuerpo ha ido coevolucionando con ellos. La inmunidad innata es muestra de eso. La inmunidad innata son todos aquellos mecanismos que se utilizan para reconocer a un agente patógeno antes de que entre en mí. Es decir, yo desde mi nacimiento, desde que me estoy formando, yo ya conozco, biológicamente hablando, los virus y las bacterias que pueden entrar en mi cuerpo. Hongos también. Entonces el cuerpo ya está previamente preparado para reconocer a todo ese tipo de patógenos, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de inmunidad impide la mayoría de las infecciones desde el principio. ¿Cuáles son, digamos que los componentes de la inmunidad innata? Son las barreras anatómicas, principalmente la inflamación. La inflamación es la migración de células inmunes a un sitio. A eso se le conoce como inflamación. Ese es el término correcto. No es que se te hinche algo, se te hincha, por ejemplo, se te hincha, el brazo, ¿no? Porque tienes alguna cortada que ya se te infectó y tienes inflamación. Es decir, hay una migración muy grande de células inmunes a ese sitio. Tenemos los receptores tipo TOL, que son aquellos que van a reconocer ciertas partes de un patógeno, ¿no? Ciertos epítopos. Luego tenemos los tipos celulares de inmunidad innata, como pueden ser las primeras líneas de defensa, en este caso neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, basófilos, etc. Y vamos a proseguir. Tenemos que este sistema de inmunidad innata incluye barreras físicas, barreras químicas y barreras celulares. De las barreras físicas, las principales tenemos la piel y mucosas. Barreras químicas podemos tener como lisosima. La lisosima se encuentra en mucosas y en lágrimas y esta ayuda a romper la capa de peptidoglicano
de la pared celular de bacterias. El interferón, esta molécula, es producida por las células que sean infectadas por virus, es decir, una vez que ya el virus entró a la célula empieza a generar interferón para bloquear la replicación de ese virus. Y luego tenemos el sistema complemento. Más adelante vamos a ver cómo se activa y todo lo que implica el sistema complemento, pero este en sí es un conjunto de proteínas que van a generar una especie de complejo de perforación, ¿sí? Van a ser como una especie de taladro, una especie de perforación en las membranas de los microorganismos. Así, bueno, los destruyen, ¿no? Obviamente. Tenemos aquí de la parte de las barreras físicas, tenemos a la piel, que tiene péptidos antimicrobianos, más adelante les voy a mencionar unos. La boca también tiene péptidos antimicrobianos. El estómago, su pH impide muchas veces la entrada de ciertos parásitos, ¿no? Pero también hay parásitos que aguantan ese nivel de pH. También, bueno, el intestino delgado tiene enzimas digestivas, péptidos antimicrobianos. El intestino grueso tiene una flora intestinal, ¿no? La flora intestinal, aparte de ayudarnos a nuestra digestión, ayuda como una barrera de competencia, ¿no? Porque compite con esa flora patógena que quiere entrar, ¿no? Entonces es como una barrera de bacterias, ¿no? De bacterias buenas para nuestro organismo, ¿no? Y por último, el moco. El moco es una de las barreras físicas más importantes. Y bueno, la expulsión de moco por la tos también es una barrera. Y bueno, los macrófagos alveolares pulmonares que vamos a tener en esta, ¿no? El moco, varias mucosas, entre otras cosas, tienen también una gran cantidad de células inmunes, aparte de todas las sustancias que tienen para impedir que entren microorganismos. Tenemos un ejemplo de un antimicrobiano de piel, que es las psoriasinas. Las psoriasinas, bueno, van a impedir la entrada de E. coli a la piel al destruirla, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño experimento donde se ve a Staphylococcus aureus y a Escherichia coli. Estos se van a inocular, es decir, se los van a poner en las manos y luego después de 30 minutos se van a poner esas manos sobre placas de cultivo. Como podemos ver en la fotografía, del lado de Staphylococcus aureus pues tenemos a la bacteria y del lado de E. coli pues no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta psoriasina ya se encargó de destruir a E. coli, ¿sí? Ok, eso es una defensa natural innata de la piel. Tenemos los principales leucocitos de la inmunidad innata. En la primera línea de defensa tenemos a los macrófagos. Ya sabemos que fagocitan y tienen gránulos de lactoferrina que van a destruir a las bacterias. Tenemos macrófagos, que son los grandes comedores del sistema inmune. Tenemos a las células dendríticas. Aquí algo muy importante es que tanto las células dendríticas como los macrófagos pueden presentar antígenos, ¿sí? Antígenos, es decir, esa pequeña parte del microorganismo que ya fagocitaron. Más adelante vamos a hablar de eso. Y bueno, también tienen interferón, es decir, las células dendríticas pueden ser infectadas por virus y bloquean la producción de virus, la replicación de ese virus a través de la producción de interferón. Por otro lado, tenemos a las células asesinas naturales. Bueno, estas generan lisis de células infectadas por virus, también de células dañadas y bueno, también tienen interferón. Tenemos que los macrófagos, bueno, están distribuidos en muchos tejidos. Como ya lo habíamos mencionado, a los macrófagos es muy raro verlos en sangre porque su función es en tejidos principalmente. Entonces tenemos macrófagos intestinales, macrófagos alveolares que están en pulmón, histiocitos que son los macrófagos que están en tejidos conectivos,
células de Kupffer, que son de hígado, células mesangiales, que son de riñón, células microgliales, que son de cerebro, osteoclastos, que son de hueso, ¿sí? Hay que recordar que cuando tenemos un monocito en sangre, acuérdense que tiene 3 diferenciaciones, que es el macrófago de toda su división, incluido osteoclastos, y en este caso, bueno, las células dendríticas, ¿no? Ok. Células asesinas naturales o células NK por el inglés natural killer. Bueno, el cuerpo contiene una población muy pequeña de estas células, ¿sí? Estas actúan contra una gama de células tumorales, es decir, detienen hasta cierto punto la producción de células dañadas por cáncer y controla las células infectadas por determinados virus, ¿no? Lo malo de esto es que su población es muy pequeña, ¿no? Y atacan muchas veces a pesar de que no tienen receptores específicos, por eso se les conoce como natural killer, ¿no? Ok. Igual aquí tenemos la entrada, como ustedes lo saben, en el caso de los macrófagos, pues los vamos a ver mucho en sangre, ¿no? Pero realmente su función es adentro de los tejidos. Y aquí vemos un esquema de cómo atraviesan de la sangre a tejidos, ¿sí? Aquí tenemos que se van pegando a estas células que se conocen como células endoteliales. Acuérdense, las células endoteliales son las que recubren la pared de venas y arterias, ¿sí? Ok, y van a entrar por unos pequeños orificios o entre las células para poder llegar a los tejidos. Aquí vemos el inicio de la extravasación, ¿no? O aféresis. Bueno, tenemos que esta célula, ¿no? Esta célula endotelial va a estar produciendo quimiosina o otro quimioatrayente, ¿no? O quimiotaxis, etcétera. Va para que el neutrófilo se empiece a acercar a esta, ¿no? Y se empieza a acercar porque, bueno, el neutrófilo tiene un receptor de quimiosina. Entonces la va a reconocer y va a haber moléculas que van a ayudar al neutrófilo para que se ancle. En este caso va a ser la selectina E, que tenemos de este lado, que se va a unir con la mucina del neutrófilo. Y por este lado tenemos la célula ICAM, que se va a unir a la integrina del neutrófilo. Es decir, lo va como a prensar, lo va a agarrar para que pueda unirse, rodar y entrar hacia los tejidos, ¿no? Acuérdense que la barrera, digamos, entre la sangre y los tejidos son las células del endotelio. Ok, por aquí vemos otra explicación de esto, donde vemos la sangre. Tenemos un monocito, un neutrófilo, un linfocito y aquí tenemos todos los tejidos, ¿no? Suponiendo que en un tejido haya bacterias, ¿no? Entonces aquí se está llevando el combate, por así decirlo, de estas bacterias. Se está liberando histamina por parte de los basófilos, incluso los macrófagos están liberando interleucinas, quimiosinas, quimiotaxinas, entre otras cosas que están llegando a las células endoteliales y estas, bueno, están produciendo BCAM1, están produciendo selectina P o selectina E, como ya lo vimos, y CAM. Entonces, todos estos receptores, tanto del neutrófilo como del basófilo, del monocito, están interactuando con la ICAM, con la selectina P, entonces van a empezar a entrar. Van a empezar a entrar para pasar de la sangre, como se ve aquí en esta ilustración, hacia los tejidos, que es donde se va a llevar a cabo la batalla, ¿no? Ok, los receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL, del inglés Toll-like receptor, bueno, estos receptores, el nombre de TOL viene del alemán, que significa raro o extraño, ¿sí? Y bueno, estos receptores son proteínas, bueno, es una proteína una proteína receptora de señales transmembranales.
de la inmunidad innata. Segmentos repetidos de 24 a 29 aminoácidos, que es XL, XXL, XL, XX, donde X es cualquier aminoácido y L es leucina, ¿sí? Esto, bueno, le va a dar la forma característica del TOL, que más adelante les voy a enseñar. Bueno, Hotman y Lemaitre descubrieron que cuando hay alguna alteración en los receptores tipo TOL, en este caso lo estudiaron en las moscas, cuando hay una mutación en ese receptor, las moscas se volvían altamente susceptibles a Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus es un hongo, ¿sí? Que generalmente crece en frutas, ¿sí? Y bueno, cuando este receptor estaba bien, cuando el receptor TOL está bien, no tiene mutaciones, pues las moscas son inmunes a este hongo, ¿no? Son inmunes a Aspergillus. Lo que los llevó a descubrir la verdadera acción de los receptores tipo TOL, ¿no? Que es precisamente poder detectar características únicas de los patógenos, conocidos como PAMs, ¿no? Que son receptores o moléculas relacionadas a patógenos. ¿Qué quiere decir? Como ya lo vimos en clases atrás, las bacterias tienen ciertas moléculas en común que no tienen otros organismos. Por ejemplo, peptidoglicano, ácido teicoico, algunos polisacáridos, etc., flagelina, etc. Los hongos, por ejemplo, tienen ergosterol en su membrana, a veces tienen peptidoglicano, tienen mannosas, tienen quitina, etc., ¿no? Entonces, esas moléculas son características de grupos de patógenos, ¿no? Lo que hace el receptor tipo TOL es que, dependiendo del receptor tipo TOL, es reconocer ese tipo de patógenos, ¿no? Es decir, yo tengo un receptor tipo TOL que va a reconocer polisacáridos, que el sistema ya sabe que el polisacárido es componente general de bacterias, ¿no? Por lo tanto, no necesitan entrar al cuerpo las bacterias para que el sistema inmunológico ya las conozca, ¿no? Por eso el receptor tipo TOL es principalmente del sistema de inmunidad innata, porque ya la conoce, ¿no? Por coevolución, como lo estábamos platicando ahorita. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de esto para empezar a hablar del sistema tipo TOL o receptores TOL. Es una célula bacteriana, E. coli. Tenemos que esta célula, bueno, tiene su pared y su membrana, ¿no? Aquí tenemos su membrana, su pared de polisacárido y una membrana interna. Por lo tanto, es una gran negativa. Y vamos a tener aquí que en la membrana va a producir un polisacárido, que es una endotoxina. Esta endotoxina, cuando hay en cantidades muy grandes, puede generar una sepsis, lo cual puede llevar a la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, este polisacárido es muy común en las bacterias gram negativas. Es un componente prácticamente relacionado a patógeno. Polisacáridos, peptidoglicano es patógeno, bacteria, ¿no? Es como una señal de es esto, ¿no? Entonces, este polisacárido es reconocido por el TR4, es decir, receptor tipo TOL 4, que es indispensable para el reconocimiento del lipopolisacárido. Esto lo tienen los neutrófilos, es decir, mi neutrófilo tiene este receptor y va a reconocer este polisacárido. Aquí vemos que existen diferentes tipos de TLR, que es receptores tipo TOL. 11 en humanos se han descubierto, ¿no? Y aquí vemos el receptor tipo TOL que está pegado a la pared de un neutrófilo, por ejemplo, y vemos cómo tiene una espiral por las repetidas cadenas de leucina. Es como si fuera un gancho. Ok, bueno, los neutrófilos exhiben varios receptores tipo TOL en su superficie. Ejemplos: el TR2
Este le permite detectar peptidoglucanos de las bacterias gram positivas. Por otro lado, tenemos el TR4, que le permite detectar lipopolisacárido presente en gram negativos, como ya lo estábamos mencionando. Aquí tenemos otros diferentes tipo TOL. Bueno, este es el proceso número 1 como tarea, que ya más adelante les voy a mencionar. Como tarea 1 de estas diapositivas, aquí tenemos el proceso 1, me van a dibujar esto, que son todos los receptores tipo TOL, ¿sí? Y me van a poner en cada uno de estos receptores qué es lo que reconocen, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, este va a ser el diagrama número 1, equivalente al proceso 1, que me van a dibujar como evidencia de que estuvieron presentes en la videoconferencia. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos que los receptores TR1 y TR2 van a reconocer a bacterias y parásitos, TR2 y TR6 a bacterias gram positivas y hongos, TR4, como ya lo vimos, a bacterias gram negativas, a bacterias flageladas, el TR5, y aquí un dato muy importante, estos tipos de TRL están fijados en la membrana de una célula inmune. Sin embargo, como podemos ver aquí adentro, hay otros receptores tipo TOL que están en las membranas interiores de la célula. ¿Esto por qué? Porque estos receptores, como lo son el TR3, reconoce cadenas, por ejemplo en esta doble cadena de ARN, el TR7, cadenas simples de ARN. Es decir, estos empiezan a reconocer los componentes básicos de un virus, ¿no? Por ejemplo, de un coronavirus que tiene cadenas simples de ARN, bueno, puede ser descubierto o identificado a través del TR7. El TR8 igual, cadenas simples de ARN vírico y elementos de ADN bacteriano, ¿no? Recuerden que las bacterias también tienen ADN en forma de plásmido, entonces vamos a tener que el TR9 lo puede reconocer, ¿no? Recuerden que hay bacterias que viven adentro de la célula, ¿no? Ok. Aquí, bueno, me van a complementar ese esquema con este cuadro que tenemos aquí, ¿no? Lo vamos a complementar. Van a hacer el esquema y también me van a transcribir este cuadro, ¿no? Es como que complemento, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el TR1 tiene los siguientes ligandos. Ligandos es la molécula a la que se une. Tenemos que se une a los triacil lipopéptidos presentes en micobacterias, que es la bacteria tuberculosis, ¿no? De las principales. TR2, peptidoglicanos, como ya lo habíamos practicado, de bacterias gram positivas, pero también reconoce lipoproteínas, simosan, entre otros. El TR3, bueno, reconoce ARN bicatenario, son virus. El TR4, lipopolisacáridos, proteína F, lo cual va a reconocer bacterias gram negativas y virus respiratorios. TR5 va a reconocer a la flagelina, que son principalmente bacterias flageladas, como puede ser Escherichia coli, como pueden ser Salmonella typhi, entre otros. El TR7, el TR8 y el TR9, bueno, son todos aquellos que van a empezar a reconocer virus y el ADN de bacterias, ¿no? Que son bacterias intracelulares. Y bueno, en el caso del TR10 y TR11 aún se desconoce cuáles son las macromoléculas que reconoce. Y bueno, esto sería todo por parte de la inmunidad innata, ¿sí? Y vamos a continuar. Los esquemas faltantes de esto están en el apartado de inmunidad adaptativa. Espero que les haya gustado esta mini conferencia y déjenme sus comentarios, sus dudas, se los agradecería mucho.
Hasta luego.